través YouTube, del YouTube, a través Facebook, del Facebook, de Instagram. Instagram. Sean todos muy bienvenidos en el nombre de Jesús. Eu estou muito Yo estoy quebrado nesse muy dia. aquebrantado en este día. Sinto uma carga muito grande Siento una carga muy nesse grande dia en por este essa día mensagem. por este mensaje. Eu vou tratar de Yo ser voy a tratar rápido, de ser rápido, vou ser bem objetivo, voy a ser espero bien transmitir o que está no meu objetivo, coração espero para vocês. transmitir eso que está en mi corazón para ustedes. Antes de começar, Antes de empezar, gostaria me gustaría de registrar de registrar para todos o ustedes arrebatamento. el Ele rapto. está muito Él está próximo de muy acontecer. cerca para suceder. Nós Nosotros necesitamos tener este corazón de de estarmos listos a todo momento, todo todo instante. instante. Nós Tenemos temos las dos partes que pueden suceder con ou nosotros. nós O nosotros vamos a morir a a cualquier momento, ou o arrebatamento o el rapto, ele nos encontrar. Él va a encontrarnos en el camino. Por isso que Por eso que el Señor tiene insistido con nosotros. Fiquem prontos, Queden listos, fiquem preparados, queden preparados, estejam con su vida en el altar, com as suas estén con sus vestimentas totalmente blancas y polidas, lavadas con el puro y eterno sangre Assim nós vamos del ter Cordero. uma vantagem Así vamos a tener una sobre o ventaja sobre el pecado, sobre o orgulho sobre el orgullo e sobre toda injustiça. y sobre toda O injusticia. Senhor vai poder Y el Señor va a poder ser magnificado através do nosso a encontro través com de Ele. nuestro encuentro con Él. O tema da nossa mensagem El tema de nuestro mensaje de hoy é as decisões que es las decisiones que usted toma afuera del Espíritu Santo y sus consecuencias. Yo particularmente voy a enfocar en la palabra decisión, pero yo también voy a enfocar en una segunda palabra que hoje nós vamos falar que hoy nosotros vamos a hablar, que son e elecciones. no final nós queremos Y en el final queremos hacer una aplicación. mas Pero vou começar yo voy a empezar presentando las decisiones y elecciones a partir del trono de Dios. Y después voy a venir hasta la tierra y presentar mi decisión y mis elecciones. o Deus El Dios, o qual el cual, a presença en quien la presencia, todos nosotros estamos, Él es un Dios de decisiones. Ele é Deus de escolha. Él es un Dios de elecciones. E eu gostaria de começar Y me lendo gustaría de com o empezar Senhor leyendo con ustedes Apocalipsis capítulo 4. Nós Vamos porque há muitos novos irmãos a ir porque hay muchos nuevos hermanos. Voy a leer algunos versículos. El versículo também 1 o versículo 2. y también el versículo Depois 2. dessas coisas, Después de eso miré e eis y he aquí una puerta abierta en el cielo. como também a Y la primera voz que oí, como como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. versículo 2. Versículo 2 de Apocalipsis 4. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Cuando nosotros miramos en los cielos un trono, o trono, el trono, de acordo él de acuerdo con la Biblia y de acuerdo con los diccionarios, relacionado a está relacionado con poder, autoridade, a la autoridad, tomar decisões, tomar decisiones, está relacionado está relacionado com um reino, con un reino administração. o administración. Então nós vemos aqui Entonces vemos aquí Dios Padre sentado em sentado en un trono. Então nesse trono Entonces en este ele trono pode Él puede tomar sus decisiones. Vale lembrar Vale que o recordar sistema de que el governo sistema de gobierno en los cielos, ele él es um sistema de un sistema de monarquía. Não existe
No existe democracia en el reino de Dios. Existe monarquia. Existe Existe monarquía. apenas que Existe governa. solamente uno que gobierna. Existe apenas que toma as Existe decisões. solamente uno que toma las Existe decisiones. apenas que fala. Existe uno que habla. Deus. Es Então, Dios. as decisões, Entonces las elas decisiones, são tomadas ellas son tomadas primero dentro do céu, adentro de los cielos, dentro da eternidade. adentro de la eternidad, E depois as y decisões después são las tomadas decisiones son tomadas en el universo creado por Él, e universo y criado universo creado no aspecto de en el planetas, aspecto de planeta, de galaxias, também no pero aspecto también en el das aspecto vidas de las vidas criadas por creadas por ele. Él. Em Gênesis 1, nós En Génesis 1 temos a relva, tenemos no el terceiro pasto, dia, en el nós tercero día temos as ervas, tenemos las hierbas, e depois nós temos as y árvores después tenemos los frutíferas, árboles frutíferos, e depois nós temos y después as tenemos vidas vão subindo. las vidas van Nós temos subiendo. os peixes Tenemos do los mar, peces del mar, nas águas, en las depois nós aguas, temos os después animais tenemos domésticos, los animales os animais domésticos, selváticos, los animales e por último, selváticos, y nós por temos último o homem. tenemos el hombre. Desde a menor vida Desde de la menor até a vida vida hasta mais la vida elevada. más elevada. Na terra, a vida En la humana. tierra, la vida E no humana. capítulo 2 de Y en el Gênesis, capítulo nós 2 temos de a Génesis árvore da vida, tenemos el árbol de la vida representando a representando vida do próprio Deus. la vida del propio Dios. Então, nós vimos Entonces vimos que essas que vidas criadas por estas Deus, vidas creadas por aquele que Dios, está sentado no aquel que está sentado en el ele trono, decide Él decide todo minuto, todo minuto, todo quem día, vive e quién va a vivir y quién va a aqueles morir. que vão voltar para o Aquellos que pó. van a regresar para el polvo. São decisões Son tomadas decisiones tomadas a partir del e trono. isso é Y muito eso es importante muy para nós. importante para nosotros. Por exemplo, Por dentro da ejemplo, eternidade, adentro de la eternidad, quando aquele anjo, cuando aquel ángel Lúcifer, se Lucero se rebeló, Deus tomou uma Dios tomó decisão una decisión de expulsá-lo de de dentro. expulsarlo de adentro de la eternidad. Agora, antes de prosseguir, Ahora, eu antes queria de proseguir, me gustaría de definir para ustedes esta o palabra. que quer dizer ¿Qué quiere decir a palavra la palabra decisão. decisión? Primeiro, Primero, eu gosto muito me gusta que para mucho nós que tomarmos para uma nosotros decisão, tomarmos una nós decisión precisamos necesitamos observar observar fatores. 3 factores. O primeiro deles El está primero de relacionado ellos está com relacionado con identificar identificar un problema. o segundo fator. El segundo factor, nosotros necesitamos colectar informaciones. E o terceiro fator, Y el tercer factor, nosotros tenemos tenemos que considerar, avaliar alternativas. Quando você vai Cuando usted va a tomar una decisión, você considera ¿usted considera estos 3 factores importantes? isso é extremamente Eso es extremadamente importante. Entonces, cuando nosotros consideramos estos 3 factores, antes de tomarmos una decisión, nosotros vamos a entender claramente que la palabra decisión y la segunda palabra elección, ellas son diferentes. Y nosotros debemos ahora aprender y estarmos muy claros, porque el rapto está adelante de nosotros, está muy cerca de nosotros. O la decisión o nuestras elecciones van a ser la gran diferencia. Si nosotros vamos a entrar en la eternidad, en el arrebatamiento, o si nosotros vamos a quedarnos con el anticristo. Entonces aquí, ¿cuál es la diferencia entre la palabra decisión y elección? La elección es cuando usted tiene opción, entonces usted tiene que decidir lo que usted quiere. 2 vestidos,
Yo voy a escoger 2 carros, 2 carros, 2 caminhos. 2 caminos. Nós temos Nosotros tenemos elecciones, mas pero segunda palavra la segunda palabra, decisión, muda. A decisão cambia. é quando La decisión você es cuando usted assume a asume, escolha que você usted asume la vai escoja, la fazer elección que usted va a hacer e torna y usted aquela torna escolha esta a elección sua decisão. su decisión. Eu vou repetir. Yo voy a repetir. A escolha é quando La há elección es de cuando hay más de un ítem, mais de más de una uma cosa, mas a decisão, pero la decisión, quando você toma a decisão, cuando usted toma la decisión, você vai tomar a usted va a decisão. tomar la Se decisión tiver si tuver mais de item, más de una cosa. aquele item que você Aquella escolheu cosa que usted torna escogió a se sua torna decisão. su decisión, Mas pero se tiver apenas si tuver solamente una cosa, apenas item, solamente una cosa, aquele item entonces aquella cosa, precisa ella ser necesita ser su decisión. Vou dar alguns exemplos Voy a dar algunos práticos, ejemplos claros prácticos, na Bíblia. claros en la Biblia. Deus colocou o homem Dios no colocó jardim el hombre en el jardín del Edén e o colocou y lo entre duas puso árvores, entre 2 a árboles, árvore da vida el árbol de la e a vida árvore do y el conhecimento árbol do del bem e do mal. conocimiento del bien y del E o mal. Senhor deu Y para o el homem Señor dio para el hombre a escolha, la elección, mas ele disse não coma pero él dessa dijo, árvore, no coma de este árbol, porque no dia que você porque en el día que comer, usted comer de ella, seguro que usted va a morir. Adão, Cuando Adán, ele terminou él terminó de ser aquele- influenciado a comer daquela segunda árvore. de aquel segundo Naquele árbol. momento, Entonces, en aquel ele tem uma momento, escolha, él tiene una porque havia elección. ¿Por qué? duas, Porque tenía 2 e a escolha dele y la se elección tornou de a él se sua tornó decisão. su decisión. No aspecto do En el aspecto del hombre ou no aspecto o en de el Deus, aspecto de Dios, a sua escolha, su decisión, ela vai se tornar ella a se va a sua tornar decisão. su decisión. Quando olhamos Cuando no nosotros aspecto miramos de en el Deus, aspecto de Dios, quando ele cuando Él a Adão, vino a Adán em Gênesis en 3, Génesis o 3, versículo 15, el versículo 15, e esse é um versículo muito y este es un versículo muy asombroso. eu vou ler com vocês. Yo voy a leer con ustedes. Génesis capítulo 3, el versículo 15. Génesis 3, 15 dice así: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu semiente y la semiente tuya. Este te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Entonces aquí Dios decidió colocar una enemistad entre los seres humanos y Satanás. Fue una decisión de Dios. Todas las veces que nosotros estamos en nuestra carne, nosotros estamos contra esta decisión de Dios. Cuando Dios decide y llega hasta mí, hoy yo tengo cómo escoger. Yo puedo mantener esta palabra y permanecer enemigo de Satanás, o yo puedo de alguna manera caer en las palabras de Satanás y me tornar amigo de él. La decisión de Dios hoy en mi vida, ella llega como una elección. Yo deseo ser enemigo de la serpiente o yo deseo ser amigo de la serpiente. Por eso que todos nosotros necesitamos siempre estar claros. Nuestras elecciones de hoy, ellas van a herir las decisiones de Dios cuando ellas son tomadas en nuestra carne.
todavía mirando para Deus, para quando ele Dios, falou, cuando Él ainda em habló, Gênesis todavía 3, en no Génesis versículo 3, el 24, versículo Deus formou o 24, homem, echó colocou pues querubins fuera ao al hombre y oriente puso al oriente del huerto e o del relevio de Edén uma espada que querubines se y una envolvia espada para garantir encendida o que caminho. se revolvía por todos los lados para guardar el camino Deus del árbol de la decidiu vida. fechar Dios o decidió jardim do Éden encerrar el jardín del até a Edén chegada de Cristo. hasta la llegada de Cristo. Então nós temos aqui Deus que decide. Entonces aquí tenemos un Dios que decide. Sem Cristo, ninguém pode Sin Cristo, voltar a nadie tocar puede na árvore da regresar vida. para tocar en el árbol de la Agora, quando vida. nós chegamos Pero ahora cuando em llegamos Gênesis en capítulo 6, Génesis capítulo 6, abran Gênesis capítulo conmigo 6, Génesis 6. isso ainda é apenas uma Eso es introdução. solo una introducción. No versículo 11 a seguir, Deus El versículo está 11 en falando essas adelante. palavras. Dios está hablando A estas terra estava palabras. corrompida à Dice, vista y se de Deus, corrompió la tierra delante de viu Dios, Deus a y terra estaba la tierra llena de corrompida, violencia. porque todos o ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Olha o 13. Então Y disse miró Dios la Deus: tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. El versículo 13 dice así, dijo isso é muito pues a grave. Noé, aquí Dios Acabo decidió, de toda dice así, dijo acabe, pues porque a terra Dios a está cheia de Noé, he violência dos decidido homens, el e fin Deus de todo fará ser, perecer porque la tierra está todos llena de violencia a causa de ellos. Y haré decisão. que Ele ellos, y he decidiu. aquí yo os Agora, você destruiré pode con la dizer, tierra. Entonces aquí usted puede decir, por um lado, ele por un lado, teve a sua él escolha tuvo su elección sempre na terra. siempre en la Você tierra. pode afirmar Usted isso. puede afirmar A eso. escolha de Deus está La elección de relacionada com a Dios está redenção. relacionada con la redención. Então, ele escolheu a família Entonces, de él Noé. escogió la familia de Noé. E você tem mais de um item. Y Você usted tem tiene um más de un povo e a ítem. família Usted de tiene un Noé. pueblo y la familia Ele de Noé. escolhe a família de Él Noé escoge la familia de porque Noé ele precisava da porque él continuidade da raça necesitaba humana no seu plano de la eterno. continuidad de la raza Mas ele humana, decide de su plano, pero él destruir a decide humanidade destruir la humanidad. naquela época. De aquella época, Sempre você vai ver o caminho da siempre usted va a escolha ver el camino em meio de a la toda elección aquela en multidão, medio de todo aquele toda esta povo. multitud, todo este Ele escolheu pueblo. uma família Él para ser escogió una justa, familia para ser santa justa, e reta, santa y e ele recta, decidiu y él decidió destruir os demais. destruir los demás. Quando nós chegamos em Sodoma e Gomorra, Cuando llegamos en Gênesis Sodoma y 18, Gomorra, Génesis ele vem 18, até a él Abraão, viene seu hasta amigo, Abraham, su com mais amigo, dois anjos, con más dos e ele fala ángeles. com Abraão que ele decidiu destruir Y él Sodoma. dice que decidió destruir a Sodoma y Abraão fica Gomorra. conversando com Abraham ele e aqueles conversa dois con él y anjos aquellos dos seguem em ángeles direção a siguen en Sodoma. dirección a Sodoma. Mas nós vemos a família de Pero Ló, vemos la familia de Lot, nós temos a redenção. tenemos la Ló e sua família redención. foi escolhido Lot y su familia fueron elegidos antes de la fundación del mundo y fue confirmada por la oración de Abraham, la intercesión de su tío, y Sodoma y Gomorra fue destruida. Todo el plan de Dios en toda la Biblia, usted va a ver la elección de Dios y la decisión de Dios, el camino de la redención y el camino del juicio. Hoje nós estamos apresentando esse plano a partir do trono de Deus. Hoy están presentando este plano a través del plan de Dios. A nossa situação de hoje. Y queda más fácil para entendernos nuestra situación hoy, nuestra situación deplorable de la iglesia Como que nós precisamos rapidamente fugir de tudo isso. y cómo nosotros tenemos que correr de Dios Quando eu chego, nuestra situación. Cuando yo llego, yo quiero leer este versículo. comigo Gênesis capítulo 13. Vamos a abrir otro versículo, Génesis. Ló, Aquí tenemos Lot en Génesis 13. uma escolha. Lot tiene una elección y adentro de su elección una decisión. Gênesis capítulo 13. Génesis capítulo 13, porque hay hermanos nuevos en las plataformas, entonces voy a leer varios versículos, empezando del versículo 8. Génesis 13, 8.
Dice así, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. 9. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú fueras a la derecha, yo iré a la izquierda. Entonces aquí nosotros tenemos Abraham hablando. Lot sabía que la tierra fue dada para Abraham. Lot sabía que las promesas de Dios estaban todas sobre Abraham. Pero mismo así, ahora él va a hacer una elección. Y eso que él elegir va a ser su decisión. Versículo 10 dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que era toda ella de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Dice el 11, dice así, entonces Lot escogió, en mi Biblia dice, escogió para sí toda la llanura del Jordán. Entonces aquí nosotros tenemos una elección. Él escogió y eso se tornó una decisión. Entonces, si usted observar la elección de Lot, ella fue buena. Y después vemos dónde él cayó. Si usted observar el versículo 12, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Entonces él con su esposa y sus hijas habitó lejos. Él estaba en las llanuras y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Dice así, los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Entonces él fue poniendo sus tiendas poco a poco hasta pasar a vivir adentro de Sodoma. Una elección equivocada va a llevar a mí, mi familia y hasta mis altares para dentro de Sodoma y Gomorra. Muito, muito grave. Esto es muy, muy grave. Mas ahora que el arrebatamiento está a las puertas, nosotros necesitamos tomar más cuidado, porque una elección nuestra, una decisión nuestra, puede no dar más tiempo de un arrepentimiento. Y nosotros podemos ser arrastrados para los brazos del anticristo. Eso no va a ser fácil en este tiempo para hacerse un vencedor. No va a ser fácil. Nosotros no queremos caer en aquel momento. Yo aprecio mucho Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Primera de Reyes 3, versículo 9. Aquí Salomón, él hace un pedido para Dios. Yo creo que nosotros necesitamos considerar esto con mucho cuidado. En Primera de Reyes 3:9, el rey, él tenía un sueño y ahora él habla con Dios. Da pues a tu siervo, Dios da esa libertad para él. Haz un pedido, Salomón, pídeme algo. Da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Entonces, en aquella época, Salomón está pidiendo sabiduría, un corazón sabio para juzgar la nación de Israel, como juez, pero también como rey. Mas hoy, yo y usted estamos aquí en la sala del Zoom y también en las redes sociales. Yo y usted, nosotros no estamos en el tiempo de Salomón. En aquellos días, Salomón pidió sabiduría para gobernar el pueblo. Mas hoy, nosotros podemos pedir sabiduría para tomar las decisiones
adecuadas podemos não perder para o poder arrebatamento. no perder el arrebatamiento. Nós não vamos pedir dinheiro. Nosotros no vamos a Se nós pedir buscarmos o dinero. melhor de Deus, Ele vai fazer. Veja o que ele falou no versículo 10 para Salomão. Mira lo que él habló en el Estas versículo 10. palavras agradaram ao Senhor. Estas palabras agradaron al Nós Señor. pedimos, Nosotros Senhor, necesitamos eu preciso de pedir. um coração sábio. Señor, yo necesito un Nesse corazón momento sabio que antecede o en ese arrebatamento. momento que antecede arrebatamiento. Sábio que vai me Un ajudar corazón a me apartar sabio do pecado. me va a ayudar a A me apartarme del apartar do pecado, orgulho. apartarme del orgullo, Da rebelião. apartarme de la Um coração rebelión. sábio Un vai corazón me ajudar sabio a va a identificar ayudarme a qual identificar é a cuál voz tua es la voz que está tuya falando hoje na terra. que está hablando hoy en la Por meio de tierra. quem o Senhor está Por falando medio de na terra. quién el Señor está hablando. Senhor, me dá um Señor, coração sábio para dame un corazón identificar a sabio para mensagem identificar el mensaje que João Batista, que o Juan precursor, Bautista, el ele pregou. precursor, él predicó. Arrependei-vos, porque o reino Arrepentidos por creer de los dos cielos, próximo. se ha Senhor, me dá acercado, está coração próximo. sábio para mim Dame un identificar corazón quem sabio está com para essa identificar mensagem quién hoje. está con este mensaje hoy, Quem está de fato quién está preparando de hecho a igreja preparando com la essa mensagem. iglesia con este mensaje. Isso, quando você Entonces, pede, esto cuando usted nesse pide, versículo 10, essas este palavras versículo 10, agradaram o Senhor. y sus palabras agradaron al Esse é um Señor. foco que a igreja Este es não un foco que pode la iglesia perder no nesse puede momento. perder en este momento. Nós ainda temos Nosotros tempo. aún Se tenemos você tiempo. seguir lendo, Si usted sigue esses versículos, leyendo eu não vou estos seguir. versículos, Deus vai yo no dizer, voy a por que seguir. você não Dios fez va a decir, como os reis ¿por qué usted no do hizo como los Egito, otros reyes de pidiendo bens e Egipto, posses? pidiendo Eu bienes y também vou dar. posesiones? Yo bien también voy a darte Mas o esto. foco aqui Mas agora el foco é o aquí, ahora, arrebatamento. es el arrebatamiento. As nossas escolhas, elas Nuestras têm peso elecciones, ellas tienen un peso nesse momento. eterno. Mês antes Un mes do antes dilúvio chegar na del terra, diluvio que llegue a la aquele tierra, povo, eles aquel seguiam pueblo, podendo fazer ellos uma escolha, seguían haciendo sus seguiam elecciones, ajudando Noé seguían. entrar no projeto de Deus na vida de Noé, entrar na arca. Noé Havia entraba en el proyecto de escolhas que eles Dios. poderiam fazer 20 Ellos podían dias haber antes, 15 elegido dias 20 antes, días antes, 10 15 dias días antes, 10 días Eu antes. posso até afirmar, Yo puedo hasta afirmar 9 días antes. entrou na arca, Noé entró en el arca. faltava uma semana pro Faltaba una semana para el dilúvio. diluvio. Aquelas Más aquellas elecciones de esas personas decisões se tomaron sus decisiones más da vida daquele equivocadas de la vida de ellos. Y yo puedo afirmar para ustedes que aquellas elecciones llevó toda esa generación de Noé al infierno. Mas hoy nuestras elecciones pueden llevar toda una generación para quedar con el anticristo. Entonces, yo quiero leer aún con ustedes o versículo de número 14 é versículo muito conhecido nosso. no escuché bien, creo que dijo Joel Conhece também 3, capítulo 3. Joel 3, Eu particularmente versículo 14, es un versículo muy conocido y tengo gran temor. fala assim, Joel 3:14. Joel 3:14 dice así, muchos pueblos, Aí ele repete multidão. ahí repite, multitud, muchos pueblos en el valle de la decisión. Entonces, usted puede aplicar esos versículos para la tribulación. Usted puede aplicar para la gran tribulación, mas también puede aplicarlo en su vida. Es un versículo actual. Existe aquí las multitudes referente a las naciones que están exactamente en un lugar, en una posición, tomaron una decisión. Porque la palabra aquí no es elección y sí decisión. La decisión está relacionada con algo que ya fue elegido, algo que ya es tuyo, que tú decidiste. Él usa la palabra, el valle de la decisión, porque las multitudes ya escogieron. Si sigues leyendo esos versículos,
escogieron la destrucción. Isso não pode passar Eso no entre puede nós. pasar entre A nosotros. decisão que você Ah, tomar, ela pode la decisión que afetar a usted sua tome, eternidade ella va a afectar tu eternidad totalmente. Se totalmente. você fracassar Si tú fracasas nesse momento, você en este pode cair. momento, E tú no puedes caer. dicionário, En el a diccionario, palavra decisão, la palabra o decisión sinônimo é muito es interessante. sinónimo, es porque muy quer dizer interesante. coragem. Quiere decir coraje. Sinônimo de decisão é coragem. Sinónimo de decisión es coraje, ánimo, Também también audácia. audacia, É também bravura. también braveza. Decisão é Decisión vontade. es voluntad. Decisão é sentença. Decisión es sentencia. Decisão é veredito. Decisión es veredicto. Decisão é Decisión parecer. es parecer. Decisão é julgamento. Decisión es Mas juicio. a última, Más la última, propósito, propósito solução. y solución. Decisão é isso. Decisión es Então, eso. da parte de Deus, Entonces, de é la parte de tudo Dios es todo isso. eso. Mas da nossa parte, Más de nuestra e parte, agora o que vamos fazer? y ahora, ¿qué vamos a hacer? Eu posso, Yo como puedo, Adão, como Adán, ter as minhas escolhas próprias. tener mis elecciones. Sempre vai ter na minha frente Siempre va a haber duas delante mío árvores. los dos árboles. Elas vão estar exteriormente, Ellos van a estar mas também vão estar interiormente. externamente, mas también A árvore do internamente. conhecimento El árbol del relacionada com a minha conocimiento alma, relacionado con mi a alma árvore da vida y el árbol de la relacionada com o meu vida espírito. relacionado con mi espíritu. Em outras palavras, En otras palabras, diante de mim, delante de todo mí, dia, todos los días, eu vou ter as minhas yo voy escolhas. a tener mis Eu vou elecciones. precisar fazer as minhas escolhas. Voy a necesitar Porque hacer mis parte elecciones humana, porque nós es la parte aprendemos humana. desde criança Nosotros aprendemos desde a niños fazer as nossas escolhas, a hacer nuestras e a elecciones tomar as nossas y a decisões. tomar nuestras Nós decisiones. aprendemos dentro da nossa Aprendemos casa, dentro de na nuestra escola, casa, nos en la nossos escuela, trabalhos, en el nos trabajo, meios. en el medio alrededor nuestro. Faz parte da vida Eso humana. hace parte Mas de la vida relacionada humana. ao reino de Deus, Más relacionada al reino de Dios ahora, relacionada à nossa eternidade, relacionada a nuestra eternidad ahora. nossas decisões, Nuestras decisiones, elas vão afetar ellas van a afectar positivamente positivamente ou o negativamente negativamente nuestra eternidad. Me se os gustaría, senhores me permitem, si ustedes me permiten, gostaria de entrar no livro de Pedro. me gustaría entrar en el libro de Pedro. É dos livros que Segunda de eu tenho Pedro mais temor. es uno de los libros que yo tengo más Pedro, temor. Novo Testamento. Segunda de Pedro, el Nuevo Testamento, de Hebreus. y también el libro de Hebreos. Livro de segunda Este libro ele de vai Segunda de tratar Pedro, él va a tratar exactamente da administração de la administración do governo de Deus. del gobierno de E Dios. isso é temeroso. Y eso es temeroso. Somente podemos dizer no Novo Solamente Testamento, podemos decir somente esse livro en el Nuevo Testamento, este libro dessa maneira esse tema. abre Só de esta tem manera ese nesse tema. livro Solo hay en este esses libro registros esos registros que eu já falei juntos para os senhores. que yo ya hablé para Nós ustedes. vamos ver aí Vamos a ver aquí o capítulo 2 de segunda el capítulo 2 de Segunda de Pedro, todo el capítulo 2 ele está cheio de advertências. está lleno de E advertencias, aqui nesses dois capítulos, porque nós aquí en temos estos dos Deus capítulos que está tomando decisões. estamos tomando elecciones, Vamos ver decisiones, nesse perdón. capítulo, Deus decidindo. Nosotros vamos a ver en ese capítulo Dios decidiendo dentro de la eternidad. E aquele terço de anjo. Nós vamos ver Deus decidindo. Nosotros vamos a ver Dios dentro do decidiendo jardim do Éden com Adão. dentro del jardín de Edén con Adán. Dios decidiendo Ali, naquele ahí povo de Sodoma e en Gomorra, aquel nós vamos pueblo ver Deus Sodoma y decidindo Gomorra. com os falsos Vamos a ver profetas de hoje em a dia, Dios os decidiendo falsos cristãos. con los falsos profetas y los falsos cristianos de hoy en Decisões que día. ele tomou. Decisiones que él tomó, Decisões são tomadas esas a partir do decisiones seu son tomadas a partir de su trono. o seu trono administrativo.
su trono administrativo, trono governamental. su trono gubernamental. Todas essas decisões são Todas tomadas estas a partir decisiones do fueron trono de tomadas Deus. a partir del trono de Decisões Dios. relacionadas Decisiones à relacionadas redenção a una por sua redención, escolha. por su Decisões relacionadas a elección, juízo al por juicio, sua escolha. también por su elección. Irmãos, Hermanos, nós precisamos temer. nosotros necesitamos temer a Nós Dios. precisamos Nosotros temer. necesitamos temer a Dios. Nós só vamos perder o arrebatamento Nosotros solo vamos a perder se arrebatamiento nós fizermos si escolhas nosotros erradas. hiciéramos elecciones erradas, No livro de equivocadas. Hebreus, capítulo 12, El libro de Hebreos capítulo versículo 2, 14, ele diz 12, que 14 sem dice, santidade sin ninguém verá a santidad Deus. nadie verá al Isso Señor. é uma ¿Qué es esto? decisão de Deus. Es una decisión de Dios. Ele já decidiu. Él ya decidió. Agora, eu Ahora tenho na terra yo a tengo en la escolha. tierra Eu la posso elección. escolher Yo puedo escoger essa palavra, obedecer ou eu esta posso palabra escolher o puedo seguir o meu escoger próprio caminho. seguir mi propio camino. Entende? Então, toda a Bíblia, ¿Entiende? nós Entonces, temos um toda la Deus que Biblia, já decidiu. tenemos un Dios que ya Os 10 decidió. mandamentos Los 10 mandamientos é uma decisão de Deus. es una decisión de Quando Dios. ele fala, Cuando Él dice, não cobiçarás, no codiciarás, ele decidiu que a Él cobiça decidió é que um la pecado. codicia es un pecado. Ele está dizendo que o pecado Él está tem um diciendo nome. que el pecado tiene un nombre, Se codicia. chama pecado. Y codicia se llama Você já pecado. sabia que pecado tem nome? Usted ya sabía Tem que el nome. pecado tiene Você nombre. cobiça Tiene o nombre. pecado. E ele disse, não cobiçarás. Y Él Isso dice, foi no uma codiciarás. decisão dele. Él fue la Agora, decisión de eu Él. tenho a escolha. Ahora yo tengo la Obedecer a elección. Deus Yo puedo ou escoger não obedecer a obedecer. Dios o no obedecerlo. Mas as minhas escolhas, Mas elas vão mis determinar aonde elecciones eu van a vou determinar passar a eternidade. dónde voy a pasar mi eternidad. Isso é muito grave. Es muy grave. Quando se trata, amados Cuando se irmãos, do trata, trono de amados Deus, hermanos, del trono de das Dios, decisões de las que Deus já decisiones que tomou Dios ya tomó para a humanidade, para la nós humanidad, não podemos nos nosotros apegar no à podemos graça apegarnos a la e tomá-la gracia y como tomarla se fosse como o si caminho fuese para nós pecarmos. el camino para nosotros pecar. Eu não posso usar a graça Yo no puedo usar la como um gracia sabão. Eu como un me sujo, jabón depois que me eu uso a ensucio, graça para después uso limpar. la gracia para Eu não limpiarme. posso usar a graça Yo no puedo como usar la uma gracia maneira ou como um una caminho para manera, seguir pecando, como un camino para yo seguir me seguir pecando, revelando, seguir revelándome, seguir me orgulhando. seguir enorgulleciéndome. Irmãos, Hermanos, Deus decide as cuando coisas Dios do seu decide trono las cosas desde su trono gubernamental, aquilo já foi decidido. aquello Não ya tem fue mais volta. decidido. No hay más vuelta Aquilo é atrás. decidido dentro da eternidade. Aquello decidido dentro de la Foi eternidad decidido para todo fue o decidido universo para criado. todo el universo creado. Por isso que cada Por vida eso que que Deus cada criou, vida que Dios creó, desde a vida vegetal, desde la vida a pequena, vegetal, a la vida pequeña, animal, a maior, la vida a animal, pequena, más desde a grande, vida la debaixo pequeña, das terras, la debaixo vida das debajo águas, de la tierra, de las cada aguas. vida tem o seu Cada próprio vida reino, tiene su propio reino e cada reino tem as y suas cada leis, reino tiene sus propias leyes e todas as vidas com y seus todas las próprios vidas reinos, con suas sus próprias propios leis, reinos, con sus elas propias leyes. caíram em Adão. Ellos A cayeron en morte Adán. de Jesus Cristo, La todas muerte de essas vidas, elas Jesucristo, foram todas estas vidas reconciliadas, fueron reconciliadas, mas não foram mas no fueron justificadas. justificadas. Somente a vida humana Solamente la vida foi humana justificada fue pelo justificada sangue. por la sangre. A justificação trouxe a La reconciliação. justificación trajo la Somente nós reconciliación. podemos Solamente nosotros podemos abraçar abrazar a la decisão decisión que que Deus Dios tomou tomó de de dar dar o seu su filho por Hijo nós. para Ele morir por decidiu. nosotros. Él decidió, Ele decidiu. Él E decidió. agora, Y ahora eu e você, nós yo y precisamos usted agarrar a necesitamos salvação agarrar completa esa salvación e completa abrir mão das nossas y abrir mano, escolhas, dejar nuestras preferências pessoais. elecciones, Isso preferencias. vai trazer vigor ao novo Eso va a homem. traer Isso vai nos vigor ajudar al a nuevo hombre, exercitar o nosso espírito. nos va a ayudar a E ejercitar nuestro isso vai nos espíritu dar y eso va a aliento darnos para nós seguirmos correndo aliento essa carreira.
para seguir corriendo la carrera. Agora, Ahora eu gostaria me gustaría rapidamente, o tempo não está a rápidamente, meu favor, el tiempo no está a mi favor, ser un poco más rápido. voy a ser un poco más rápido. Segunda Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, voy a leer varios versículos. Mas nós temos aqui Nosotros tenemos aquí versículo 1. Assim como versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor, que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. El versículo siguiente, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Voy para el versículo número 11 ahora. Aún segunda Pedro 2, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, hablando mal de aquellos en los que son ignorantes, ellos también serán destruidos. Esto es decisión, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Enquanto banqueteiam juntos convosco, tendo os olhos cheios Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Esos falsos profetas. Hermanos, ¿qué es un profeta falso? Son aquellos que no predican arrepentimiento. Son aquellos que no predican santidad. Son aquellos que no reprenden el pecado. Son aquellos que no hablan que hay juicio llegando. Hermanos, esto es muy grave. El conocimiento, eso te fascina, eso siempre fascina. En los últimos días, este conocimiento de la Biblia, después el conocimiento relacionado a las cosas humanas. El hombre nunca conoció la Biblia en profundidad como los días de hoy. Y ese conocimiento fue tomado de manera equivocada. La reprensión del pecado. O hablar que hay un juicio viniendo. O tocar en la parte de la santidad. Hablar para las hermanas que usar ropas cortas es pecado. Ropas sensuales es pecado. Hablar para las hermanas que las ropas que muestran su anatomía de sus cuerpos es pecado. Hablar para los hermanos que no se puede abandonar sus matrimonios, porque todo está relacionado con elecciones, y las elecciones por una hermana usar una vestimenta corta que provoca la sensualidad, el cabello suelto,
provoca deseo sexual, apetito sexual, no solamente en nuestro opuesto, mas en otras mujeres. Si usted habla esto, si el mensaje está del púlpito, si él sale del púlpito, el primero que va a recibir es Dios. El primero que escucha es Dios. El segundo son las personas. La sangre de todas está en las manos de los que están en el púlpito. Del púlpito sale la vida o la muerte. El falso profeta está liberando mensajes. Las hermanas pueden vivir todo bien. Él no va a conseguir reprender el pecado. Ir para la playa de bikini, tomar alguna bebida alcohólica. No, eso no es importante. Lo importante es que usted esté con nosotros. Deja que sus diezmos. El falso profeta, de acuerdo con 2 de Pedro, capítulo 3, es una decisión de él. Él decidió por sus elecciones usar la Biblia y liberar esos mensajes. Más Daniel habló en el capítulo 12 que el conocimiento iba a generar los falsos profetas y falsos mensajes. Nadie dio atención. Mas hoy los púlpitos fueron destruidos. Hoy las almas están andando para el valle que no van a tener regreso. Las decisiones están siendo tomadas desde el púlpito cuando el mensaje es lanzado, es dado. Y aquí estamos viendo que Dios ya decidió juzgarlos. Dios no está escogiendo aquí. El libro de Pedro, en la segunda carta, Dios decidió. Ya es una decisión. Y cuando usted lee, usted va a ver el juicio de Dios. En el capítulo 2, del versículo 1 hasta el 9, usted va a ver las etapas. Dios, Él decide juzgar los falsos profetas, los falsos maestros. Él va a decidir en el versículo 1 y 2 lo que nosotros leímos. Mas cuando va del versículo 3 hasta el 9, usted va a ver algo más sobre los falsos maestros que no predican el evangelio eterno. Usted va a ver Dios comparando lo que Él hizo con los ángeles de la eternidad, lo que Él hizo en la generación de Noé. Él va a mostrar que hay un Dios sentado en un trono que decidió juzgar. Él decidió juzgar basado en las decisiones de los humanos en la tierra, en contra de las decisiones de Dios. Y usted va a seguir los juicios de Dios sobre los hombres, la maldad de los falsos profetas y el castigo delante del juicio de Dios. ¿Por qué maldad? Porque cuando usted consigue engañar a las personas, delante de Dios es una maldad. La obra de la cruz de Cristo, ella se hace sin efecto, se torna sin efecto. Hermanos, cuando alguien él se prepara seriamente para ser arrebatado, él está honrando a Jesús. Mas todos los que pierden arrebatamiento, ellos van a avergonzar a Jesús. Jesús será avergonzado. El juicio de Dios sobre ellos. Ahí usted va para el capítulo 3, versículo 1 a 9. No tengo mucho tiempo. La herejía, hermanos, llegó a un nivel de apostasía que ella produce herejías. La apostasía es aquel que un falso profeta predica. Él trae un mensaje diferente. La herejía es cuando usted adultera la Biblia. Voy a dar un ejemplo. Usted
En Apocalipsis 22 dice, aquellos que alteran, aquellos que saquen una palabra de la Biblia, es herejía, fue su elección de alguien. Entonces, cuando usted entra aquí, usted va a ver en el capítulo 3, segundo de Pedro, herejía, cómo Dios juzga esto. Él decidió juzgarlos. El juicio de Dios sobre el cielo y la tierra. Usted va a ver eso en el capítulo 3, versículo de 10 al 12. Ni el cielo ni la tierra va a escapar. La preparación para el juicio final, eso para después del arrebatamiento. Versículo 14 al 16. Oh, hermanos, nosotros necesitamos temer a Dios. Dios, Él tiene sus elecciones. Sí, aquí dice en Efesios que fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Dios escogió, mas Él tiene su decisión. ¿Cómo es que usted puede afirmar que usted fue escogido? Es una gran cuestión. Todos los cristianos, nosotros somos, nuestra iglesia de Filadelfia, no somos lo mejor, nuestra iglesia de Filadelfia. Yo escogiendo, mas el vivir es de la Odisea. El vivir es de Tiatira. ¿Sabe, hermano? Es ahora el valle de la decisión. Abandone el pecado. Abandone la rebelión. Cuidado con el falso evangelio. Usted no tiene cómo identificar a los falsos profetas si usted no identifica primero el verdadero profeta. Usted solo va a saber si el verdadero está en la tierra cuando usted conozca el mensaje. Ahí que usted va a observar, aquí tiene verdadero mensaje que está siendo hablada para toda la tierra. Y usted va a saber, esto es falso. Entonces, lo que no predica este mensaje, yo estoy confiando mi eternidad en ellos. Ahora yo sé lo que es falso, mas si usted no escucha, usted no va a identificar. Yo quiero ya, estoy ya finalizando. Vamos a abrir. Me gusta mucho Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 17. Aquí nosotros tenemos una excelente aplicación. Quiero ver con ustedes versículo 12 de Primera de Crónicas 17. Dice así, Primera de Crónicas 17, 12. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Por un lado, Dios está hablando estas palabras aquí con David, mas por otro, estás hablando conmigo y con usted. Sigue, siguiente. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Dios, hermanos, nuestras decisiones. Yo decidí abandonar el pecado. Yo decidí vivir una vida santa. Yo decidí cuidar bien de mi matrimonio. Yo decidí cuidar bien de mis hijos. Cuidar bien no está bien dando garritos. Estamos diciendo ayudar a los hijos a arrepentirse. Vive una vida de arrepentimiento en casa constantemente. Vive una vida de lágrimas, de lloro. Si es posible,
Ponte un paño de silicio, ropa de silicio dentro de casa. Los que van a perder los arrebatamientos por sus elecciones, el día de arrebatamiento van a estar de ropa de silicio, porque van a ver en los videos de ministerio naciones enteras vestidas de ropa de silicio. Después de arrebatamiento, no va a haber paño de saco, silicio en las tiendas para vender, porque ellos van a crujir sus dientes, van a buscar esto, pero va a ser demasiado tarde porque recién van a buscarlo, porque su decisión los arrastró para la tribulación. Y ahora tiene que ser vencedor en aquel campo de guerra. Aquel cáliz de la ira va a tener que ser asesinado por el anticristo. Y hoy nosotros tenemos la iglesia. Hoy nosotros podemos tomar escoger, hacer nuestras elecciones, hacer nuestras elecciones con temor de Dios, hacer nuestras elecciones con temor de Dios. Aquí está diciendo que si usted escogiere, si tu hijo fuera sincero, si tu hijo sería como usted, si hace la elección cierta, tomar la selección cierta, lo correcto, yo estableceré también mi pacto con él. Entonces siempre está permitiendo la elección. Y sabemos lo que sucedió con Salomón después. Mas si nosotros tomamos el camino exacto, hoy en la recta final, el camino de la cruz, de la sangre, de arrepentimiento, el camino de la ropa de silicio, de arrepentimiento, si tomó la decisión exacta, sin error, el Señor dice que va a establecer su trono. Tú vas a gobernar los 1000 años con Cristo. Tú vas a estar sentado en el trono. Tú vas a gobernar las naciones. Tú vas a gobernar ciudad, 2 ciudades, 10 ciudades, estado, una nación. Si usted se desvía del mal, si usted decide por la vida, si tú decides por la eternidad, si te decides por la palabra de Dios, por la decisión de Dios, está diciendo, yo voy a confirmar tu trono. Yo voy a finalizar con el Salmo 45, versículo 6. Salmo 45, versículo 6. Me gusta mucho este salmo, es salmo precioso. El Señor está con nosotros. El versículo 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Tu trono, oh Dios, es para siempre. Hebreos también habla de este versículo. El trono y las decisiones de Dios es para siempre. Yo quiero finalizar ahora pidiendo para usted que está con nosotros, que llegó hasta aquí en este mensaje, haz tus elecciones correctas ahora. Es posible que si usted, en el mundo en el cual estamos, hay entretenimiento, sea más fuerte. Yo recuerdo que hace 3 días atrás, yo llamé a la compañía que provee internet para el tráiler aquí en casa. Y esa compañía estaba cobrando valores exorbitantes fuera del contrato que yo tengo. Entonces yo llamé para saber qué estaba sucediendo. Y aquel señor dice, que me atendió. Mire, dijo, no se preocupe que yo voy a organizar su plan. Su internet es 75 megas.
Yo voy a colocar 400 ahora. Usted va a tener 400, no se preocupe. Nosotros aún vamos a dar, no escuché bien, y todo el valor que estábamos cobrando de más va a bajar. Usted no va a necesitar pagar ni un centavo más. El valor de su pago es 75. Usted va a pagar el mismo valor. Hicimos un nuevo contrato, más pasó 3 días y llegó a mi casa un nuevo módem para yo instalar. Yo llegó a mi casa un señor para instalar unos canales de televisión de gracia, gratuitos. Todos los canales de televisión de Planeta. Él dijo, yo estoy aquí para hacer la instalación de su módem, instalar también estos otros equipamientos. Usted no va a necesitar pagar nada. Usted tiene acceso a todos los canales de televisión del planeta. Usted no necesita pagar nada. Usted puede ver todas las películas. Yo paré, conté hasta 3 y le dije, yo estoy muy ocupado. Vuelva el viernes. Hermanos, yo tengo una elección ahora. Voy a ganar gratis todo eso. Ver todas las películas, series, Netflix, lo que usted quiera. Yo tengo una elección ahora. Yo puedo escoger ahora. Yo puedo quedar escogiendo, quedar con no tener eso en mi casa. Y yo puedo escoger sí tenerlos en mi casa. Mi elección va a tornarse mi decisión. Yo dije, yo no quiero, mi esposa no quiere y mi hija tampoco no queremos. No tenemos tiempo para eso. Estamos enfocados en la eternidad. No queremos esto en nuestra casa. No necesitamos. Nosotros ya escogimos seguir el ministerio fielmente, consagrándonos al Señor y no perder tiempo con eso. Aquellos que realmente quieren ser arrebatados deben tomar cuidado, porque esas propuestas aparentemente, qué buenas, mas por detrás de todo esto, ¿quién es que está dándome este regalo? ¿Con qué intención? Por eso que en el comienzo yo dije para ustedes, cada vez que necesitamos tomar una decisión, precisamos considerar 3 factores. Primero, identificar el problema. Ya paré para identificar. Segundo, colectar información. Más información. ¿Quién está trayendo eso de verdad? ¿Que realmente quiere? De dar todo el entretenimiento del mundo y alternativas. Avaliar. Hicimos evaluaciones y decidimos, nosotros no queremos. Alguien estamos incomodando. Alguien está preocupado con nosotros. Estamos incomodando a alguien. Yo pido para usted, cuida de tu consagración. Las decisiones de Dios llegan para nosotros como elecciones. Y ahí que nosotros caemos. La decisión de Dios, que Adán comió el árbol de la vida, llegó para Adán como una elección y él comió lo equivocado. Si él está diciendo en la Biblia que nosotros necesitamos que apartarnos del pecado, es la decisión de Dios. Usted tiene que decir, Señor, yo no voy a escoger. Yo quiero obedecer. Yo decido obedecer. Si continuamos viendo los 2 caminos, siempre, o voy o no voy, quiero o no quiero, hago o no hago. Eso es muy peligroso. Usted necesita ser radical en tomar decisiones con respecto a tu eternidad.
radical es cortar el mal por la raíz. No es hora de jugar, no es hora de fallar, no es hora de fracasar. Es mi eternidad la que está en juego. Ahora no voy a sacar mis ojos de esto. Voy a enfocarme en Cristo. Voy a enfocarme en Cristo y voy a correr la carrera con Cristo. Voy a sacar todo peso de pecado de que me asedia. Voy a correr esta carrera con perseverancia hasta el fin. Yo decidí ser santo. Yo decidí ser justo. Yo decidí apartarme. Yo decidí temer a Dios. Eso no puedes tener elección. Nosotros no queremos escoger otra cosa. Nosotros ya decidimos amar a Cristo, vivir con Cristo, vivir para Cristo. Decidimos tomar la cruz. Y no importa que se van a criticar tus ropas. No nos importa si te critica la manera como te vistes. No te importe exactamente esas críticas, esas acusaciones, esas persecuciones. Ellas van a aumentar. El día de arrebatamiento, ellos van a estar en toda la tierra debajo de persecución, por los de cerca y después por los de lejos. Enfócate en la eternidad. El Mesías está volviendo. Si tú quieres recibir a Jesús, por favor repite conmigo estas palabras. En el nombre de Jesús, poderoso Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo me arrepiento de todas mis elecciones que yo hice y si hicieron decisiones. Yo me arrepiento, Señor. Cuando el Señor decidió algo en tu palabra, dentro de tu reino, en la tierra, Señor, hay elecciones erradas, pero yo me arrepiento, Señor, por siempre haber pecado. Cuando el Señor ya tomaste decisiones, Señor, yo peco con mis elecciones equivocadas. Señor, yo me arrepiento porque me faltó temor. Mas hoy yo veo que hay un Dios en los cielos, que hay un trono de juicio. Oh Señor, yo me arrepiento. Yo clamo por la sangre de Jesús para que venga a limpiar y reconciliar. Señor, guía mis pasos a la santidad, a la justicia, para dentro de la eternidad. Hoy yo nací de nuevo, en el más poderoso nombre de Jesús. Si usted hizo esta oración, quiero decirte que usted recibió al Señor, que usted confirmó este nuevo nacimiento. Por favor, le hago un pedido, puede dar un like en este mensaje. Usted que está en redes sociales, puede reenviar este mensaje, puede enviarlo. Ayúdenos a evangelizar. Amén. Esté atento. Y si quieres alguna información, por favor escribe en nuestras redes sociales. Deje nuestro número está ahí. Muchas gracias por estar con nosotros. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Amén. Nosotros salimos ahora de las redes sociales y estamos en el Zoom. Quiero abrir, si usted quiere compartir algo, un ítem, por favor, 2 minutos, sea rápido.